paro, ¿no? El paro que les hago es precisamente estarles mandando lo de las clases grabadas para que ustedes las puedan ver las veces que quieran hasta que se les quede. Bueno, veo que ya más gente se agregó, entonces nada más menciono si alguien falta. Alan, ¿ya está conectado? Arlet Abril. Leti. Luisa. Alejandro. No. Yerit ya. Luis Antonio, ¿ya está conectado? Alondra. Y maestra. Cecia. Ashley. Y Dania. Sí, maestra. Bien. Bueno, pues iniciamos precisamente con Carl Jung. Si gustan pueden ponerle mute a su micrófono para que evitemos la distracción del ruido. Igual en la grabación podamos escuchar bien qué se está mencionando. Así que les pido por favor pongámosle mute a sus micrófonos, y solamente en caso que alguien necesite participar o vaya a hablar en ese momento, pues ya le vuelvo a poner a su micrófono activo. Muy bien, iniciamos con Carl Jung y la psicología analítica, que es el nombre de la perspectiva con el que se le conoció a este teórico. Bien, un poquito de la biografía de Jung es que él es de origen suizo, nació el 26 de julio de 1875. Y una característica particular de este autor es que durante su infancia y parte de su adolescencia se distinguió por siempre ser un poquito reservado, le gustaba pasar el mayor tiempo solo y le daba mucha importancia a los pensamientos, sobre todo a la parte de la creatividad, la imaginación. Le importaba, por eso le llamó la atención la teoría freudiana, debido a lo de la interpretación de los sueños, porque iba muy compatible con el pensamiento de que lo importante estaba a partir de las ideas internas. Es por ello que Jung, cuando lee acerca del origen y la interpretación de los sueños, le llama aún más la atención pertenecer al círculo de Viena, al círculo de psicoanalistas, para poder estudiar más a fondo el origen psíquico. De niño le preocupaba mucho las cuestiones espirituales y religiosas, lo cual tiene cierto sentido. ¿Alguien conoce algo? Aquí ya pueden activar sus micrófonos para que, si gustan, pueden participar. ¿Alguien conoce o sabe a qué se dedicaban los papás de Jung? Sí. Bueno, yo me acuerdo que su papá era pastor, ¿no? Así es. Pero de su mamá no me acuerdo. De su mamá no, porque como estamos hablando de una época muy conservadora, generalmente las esposas de los pastores se dedicaban solamente a eso, a ser esposas abnegadas, dedicadas a la casa y a lo que precisamente el jefe de la casa estuviera estipulando. ¿Qué cosas precisamente de la espiritualidad y de la relación que tenía Jung con su padre empezaron a cambiar su perspectiva acerca de la vida y acerca del espíritu o el alma humana? ¿Me está preguntando a mí o a mis compañeritos? A todos en particular. Se supone que todos leyeron también la biografía en las fotos que mandó Ali.
repite la pregunta, por favor. Sí. ¿Qué cosas o momentos clave en la vida de John, o sobre todo qué suceso en particular le pasó de que empezara a ver la perspectiva teológica, divina, de manera diferente a como se le inculcó en su casa por parte del papá? Hubo algo ahí que precisamente le pasó. Primero sintió mucha vergüenza y después de sentir vergüenza ya dijo, no, a lo mejor esto tiene un significado diferente y entonces no debo de ver esta situación de manera, hasta podríamos decir que lo vio como un sacrilegio. ¿No fue su sueño? Sí, fue su sueño, así es. ¿Les puedes explicar a tus compañeros cómo fue ese sueño? Pues fue de que él había soñado de que se veía como en una gran silla, ¿no? Como en un trono o algo así. Se veía, creo que como un dios, y pues le dio vergüenza. Casi, pero no fue él mismo viéndose como en trono, sino que vio una imagen fálica. Que fue en una cámara subterránea, ¿no? Que bueno, ahí leí la biografía que lo persiguió por años ese sueño. Así es. Lo persiguió por años al grado de sentirse culpable, sucio, como que había hecho un pecado incluso por haber soñado algo que no estaba en su control. Ya hasta que llegó a una edad relativamente madura en su juventud, empezó a pensar que pues realmente no tenía algún tipo de problemática haber soñado eso, porque su sueño como tal no era algo voluntario que él quisiera soñar, y de allí hasta creyó que fue un mandado de Dios haber soñado eso, porque dijo, ok, es la forma en que Dios me está diciendo que podemos tener unas interpretaciones diferentes cada quien con respecto al origen de la vida, con respecto a lo que es una imagen divina. Por lo tanto, para él no es que eliminara de su concepción la existencia de Dios, sino que cada uno teníamos una interpretación diferente de un Dios, y que lo cual era completamente válido la interpretación del Dios que nosotros quisiéramos tener dentro de nuestra perspectiva y estructura psíquica. De ahí entonces que después veremos a lo que llama él los arquetipos, que tiene una fundamentación ciertamente espiritual y teológica. Ok. Bueno, pues antecedentes intelectuales. De antecedentes intelectuales son precisamente bajo qué teorías, bajo qué personajes importantes influyeron en él para empezar a hacer sus estudios. Y pues obviamente dentro de los que tenían que estar fue Freud. Como les mencionaba, en Freud fue lo de la interpretación de los sueños lo que inspiró y mayormente llamó la atención de Jung, ya que a partir de ese libro él le importó crear un método propio para analizar los sueños y los símbolos oníricos. Estos sueños fue precisamente para Jung no solamente una cuestión de deseos necesarios o deseos que estaban en el inconsciente, sino también una forma de dar interpretación de la interpretación a nuestra propia psique y a nuestra forma de poder entender el mundo. Por lo tanto, ya de ahí Jung obtuvo una teoría acerca del inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Esto fueron dos conceptos que hasta la fecha tienen mucho peso en el entendimiento de la personalidad, ya que el inconsciente personal se compone de los recuerdos propios, o sea, de los recuerdos que realmente tiene la persona de acuerdo a sus experiencias. Sin embargo, el inconsciente colectivo también le da un peso muy importante a la estructura en las relaciones. ¿Alguien había escuchado o conoce acerca del inconsciente colectivo? Sí. Sí, veré. Sí, maestra.
Bueno, pero los demás que también vieron Jung el semestre pasado, me imagino que ahí sí tuvieron que haber visto el inconsciente colectivo. ¿Alguien se acuerda sobre el inconsciente colectivo? O que esté dentro de sus apuntes por ahí perdidos. Si el inconsciente personal son los recuerdos que aparentemente están olvidados por la persona, el inconsciente colectivo, ¿qué será? No es de que colecta algo así, bueno, que podemos recordar algo. ¿O algo? No. Dice aquí, maestra, que son universales y no se basan en la experiencia individual. Sino en una experiencia colectiva. Pero este tipo de experiencia tiene que ver con algo que haya vivido todo un grupo de personas y que hasta la fecha se sigue recordando en generaciones. Ejemplo, los grupos de los afroamericanos, o sea, las personas de color negro, que precisamente sufrieron de una discriminación racial durante muchos años. Y está dentro de su inconsciente colectivo que precisamente nadie en Estados Unidos, y sobre todo en Estados Unidos donde más se sufrió esta cuestión discriminatoria, se les puede decir negro. Está marcado como si fuera un insulto, está dentro de su estructura social, dentro de su inconsciente colectivo, que el decirle negro es un insulto, es una forma de discriminación. Cuando acá en México realmente la palabra o el decirle a alguien negro no involucra una cuestión forzosamente humillante, denigrante o como insulto, sino como una cuestión precisamente nada más hasta como de apodo y que la persona no se siente ofendida por ello. Eso es el inconsciente colectivo, cuando todo un grupo de personas está marcado por un suceso del pasado que ya los tiene completamente catalogados en una situación concreta. Acá tenemos en México, díganme algo del inconsciente colectivo que tengamos a lo mejor en México. ¿No sería lo de la mujer que había dicho hace rato? De que todavía se sigue creyendo que la mujer pertenece a la cocina y al cuidado de los hijos. Ok, ahí sí, perfecto. Tenemos un inconsciente colectivo de la cuestión del machismo. Y como una cuestión machista ya ahora sí que vista de manera normalizada, de que el hombre es el que debe de ser el hombre de la casa, el jefe, el que debe de tomar las riendas de las decisiones, etcétera. Eso es lo que precisamente es un inconsciente colectivo. Y que cuando nos salimos de ese inconsciente colectivo que debe de pertenecer para todas las demás cuestiones sociales de un lugar, implica un choque, un contraste con todos los demás, y de ahí tiene que ver que ciertamente se puedan llegar a presentar lo que eran las crisis neuróticas o cómo se presenta la ansiedad de acuerdo a Jung. Otro de los autores que también fueron influencia para Jung fue Goethe y Nietzsche. En cuanto a Goethe, le importaba la perspectiva acerca del poder del mal y su relación con el crecimiento y el conocimiento de sí mismo, de cómo había una lucha interna dentro de nuestra propia psique entre el bien y el mal,
y que el mal no debía verse como algo completamente negativo o de no aspiración, porque también la persona tenía la maldad como parte de su vida, entonces no podía ser catalogado como algo completamente malo. Y en cuanto a Nietzsche, junto con Freud, veía a los representantes de dos grandes de la cultura occidental, el poder y Eros, o sea que la cuestión psíquica se basaba en una lucha de poder y aparte en una lucha a nivel sexual o romántico. Otro de sus bases conceptuales fue la alquimia y el gnosticismo. La alquimia es precisamente el estudio de ciertas plantas, de las sustancias, de los elementos de la tierra y cómo puede ayudar a evolucionar aún mejor en la cuestión de la psique humana. Y con respecto al gnosticismo, tiene que ver con cuestiones teológicas, en donde se combina lo teológico con lo mágico o con el que cada quien crea un dios a su conveniencia. Y el último representante para él que era importante era el pensamiento oriental. Le importaba mucho esto del yoga, de las filosofías budistas orientales que se basaban en la profunda reflexión interna, por eso le gustaba tanto lo de la meditación, sobre cómo poder ir creando nuevas perspectivas a través de sus pensamientos. Bueno, de ahí tenemos los conceptos principales, en donde se dividen de la siguiente manera. Para él existían lo que eran las actitudes, las funciones cognitivas, el inconsciente, que lo dividía en personal y colectivo, y los arquetipos, que era el yo, la persona, la sombra, el ánima y el self. Dentro de ánima está el animus también, pero cada uno es representando a lo femenino y a lo masculino. Me está diciendo Zoom que ya va a terminar la llamada, por lo tanto mejor la termino de una vez y la volvemos a crear. Ok. terminando que los demás se vayan ingresando, chicos.
continuamos en lo que se van integrando sus demás compañeros. Bueno, en esta cuestión, Jung mencionaba que la estructura mental y de la personalidad se integraba por los siguientes conceptos, que eran las actitudes, las funciones, el inconsciente y los arquetipos. Las actitudes tienen que ver con el comportamiento externo, con cómo nos relacionamos o cómo respondemos hacia el medio. Para él existían dos maneras, la introversión y la extroversión. Con respecto a las funciones cognitivas, tiene que ver con cómo nosotros procesamos la información del exterior de manera interna, tanto para conocer el mundo como para interpretarlo y después tomar decisiones. Esas funciones son el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Cada uno de estos representa diferentes formas de procesamiento para la toma de decisiones. Y de ahí menciona que el inconsciente para él no es una estructura como tal, una estructura mental, sino un elemento importante de nuestra propia percepción de la realidad y de cómo vamos a ir integrando las experiencias de nuestra vida. Esa es precisamente lo que ya habíamos revisado, que es el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Ahora, los arquetipos, eso sí, era para él la estructura psíquica, así como para Freud. ¿Cómo era la estructura psíquica para Freud? ¿Cuál era la estructura mental que mencionaba Freud? ¿Alguien se acuerda cuál era la estructura mental que decía Freud? Chicos, ¿qué onda? ¿Qué dijo? ¿La estructura mental? Ajá, ¿cuál era la estructura mental como la proponía Freud? Eso se los vienen diciendo casi desde que iniciaron la carrera. El yo. Super yo. Ándale, exactamente, esa es la estructura mental de Freud. Bueno, así como para Freud era el yo, el ello, el super yo, para él eran los arquetipos. Y los arquetipos se dividían en el yo, la persona, la sombra, el ánima y el self. El yo y la persona era la parte consciente y la parte inconsciente era la sombra, el ánima y el self. Ok, vamos a revisar entonces acerca de estas actitudes. ¿Cuáles eran las actitudes? Introvertida y extrovertida. De acuerdo con él, estas formas era cómo la persona se relacionaba o respondía al medio. Y decía que podíamos reaccionar de dos diferentes formas, ya sea de manera introvertida o de manera extrovertida. La introvertida es aquella persona que se siente más a gusto cuando se absorbe en sus propios sentimientos y se enfoca en cómo afecta o siente el mundo a su alrededor. No en cómo le afecta a los otros, sino cómo me afecta a mí. Las personas introvertidas están muy dentro, muy ensimismadas a sus emociones y a sus pensamientos. Por lo tanto, la relación que van a tener con el mundo es a partir de una experiencia mucho más emotiva o mucho más emocional y más profunda. Porque a él le va a importar sobre todo analizar de qué manera le está afectando lo que está sucediendo a su alrededor. En cambio, la extrovertida es lo contrario. Él se siente cómodo en contacto directo con el mundo, con las personas, con lo material. Y aquí lo que le importa es el impacto que él mismo tiene con el mundo. O sea, aquí le importa lo que los demás opinen de él mismo. No tanto en qué modificación va a tener hacia sí, sino él cómo va a modificar o cómo le va a afectar a sus relaciones exteriores. Ahora, para Jung no es como que a fuerzas una persona solamente tenga que ver con una sola actitud, sino que de manera normal o de manera sana, todos debemos tener actitudes tanto introvertidas como extrovertidas.
simplemente que elegimos nosotros a partir de nuestras funciones qué tipo de actitud tomar ante qué situación. Habrá momentos en los que a lo mejor tengan una actitud más introvertida y otros en los que tengamos una actitud más extrovertida. Cuando solamente tenemos un solo tipo de actitud, también podemos llegar a presentar algún tipo de problemática o problemas relacionales. Imagínense una persona que solamente maneje una actitud extrovertida. ¿Cómo se imaginarían ustedes una persona que solamente le fuera posible manejar una actitud extrovertida? ¿No podría distinguir sus propios sentimientos o sus propios pensamientos? Ok, no podría distinguir sus propios sentimientos o sus propios pensamientos. ¿Qué problemáticas habría en no distinguir un sentimiento o sus propias emociones? ¿Han visto Intensamente? Sí. Ok. Veamos a Alegría. Alegría precisamente representa una persona con una actitud ¿de qué tipo? Alegre. Sí, alegre. No, dije actitud, no dije emoción. Extrovertida. Extrovertida, exactamente. Una actitud extrovertida. ¿Qué problemas tenía Alegría precisamente de tener una sola actitud extrovertida? Que no podía manejar las otras emociones. O sea, que de pronto solo podía ver todo positivo, no veía las dimensiones de lo demás. Ok, va cerca precisamente. ¿Qué pasa cuando uno solamente presenta un tipo de emoción? En el caso de Alegría, que solamente quería presentar todo como alegre. No quería que nada fallara. Ok, no quería que nada fallara, que la turbara de esa emoción. Todo lo que él también hacía a su manera. Ok, tendríamos un tipo de actitud controladora o una actitud demasiado superficial. Necesitamos tener en contacto con nuestras emociones porque así logramos tener un tipo de relación tanto interpersonal como intrapersonal. En el intrapersonal tiene que ver con las interpersonales tienen que ver con mis relaciones con mis semejantes, sea pareja, sea amigos, sea quien sea, exterior a mí. Cuando yo me doy cuenta de mis emociones, también puedo darme cuenta de las emociones de los otros. Y al darme cuenta de las emociones o de los pensamientos propios y ajenos, es más fácil poder tomar un tipo de decisión más profunda y más certera. Porque entonces combino los dos momentos importantes. Uno, internalizar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se puede resolver? Y la parte de extroversión para realizar el acto. No quedarme solamente en el pensamiento. Porque en tal caso una persona introvertida completamente no podría llevar a cabo la acción después del pensamiento. Se quedaría solamente en el pensamiento y no daría paso a la acción. Y también tendríamos en introvertida a tristeza. En tal caso, si seguimos la comparativa con Intensamente, la actitud introvertida sería representada por tristeza. Y tristeza estaba tan ensimismada en el propio sentimiento que no le permitía tomar una decisión certera o una decisión mayormente lógica o madura. Muy bien. Ahora tenemos las funciones. Las funciones son lo que él llamaría como procesos cognitivos, o sea, tiene que ver con cómo procesamos la información de manera mental. Y tenemos una función superior y una función inferior. Él llamaba como función superior a la función que más nos regía en nuestro día a día, la que más usábamos. Y la función inferior era la que menos usamos, en la que menos contacto tenemos. Y ambas funciones, todas las funciones funcionan tanto de manera introvertida como de manera extrovertida. En total son 4 funciones y se dividen en 2 cada una.
Las funciones de pensamiento y sentimiento pertenecen a funciones de juicios y tomas de decisiones. Para tomar una decisión o formular una idea, una decisión concreta, requerimos de dos diferentes funciones, una que es el pensamiento y otra que es el sentimiento. Y hay personas que se rigen más por el pensamiento y otras que se rigen más por el sentimiento. Yerit, ¿me puedes leer en qué se rige la persona del pensamiento? Sí, dice, ¿qué es esto? Se encarga de la verdad objetiva con análisis impersonal, valoran la coherencia, la predominancia, personas bien organizadas, informadas y planificadoras. Tienen a siempre poner como válidas sus propias creencias. Aquí la pregunta que los de pensamiento se hacen siempre es, ¿qué es esto? Pero el qué es de manera objetiva, no a lo que yo crea, sino a lo que dicen otros y en comparativa con todo lo que dicen los demás, y lo ponen en perspectiva. En cambio, Karen, ¿cuáles son las personas que se rigen por el sentimiento? ¿Lo leo? Sí, por favor. ¿Cuál es el valor de esto? Sus juicios o decisiones se basan en cómo lo hacen sentir, entre si es bueno o malo, correcto o incorrecto. Tiende a dejar la lógica de lado y se basa más en su carácter moral o ético. Ok, aquí tenemos las personas que son muy pensantes o las personas que son muy sentimentales. Estas es básicamente las dos funciones en la toma de decisiones. Una persona que es abogado tendría que ser pensante o de sentimiento. Pensante. Pensante. Díganme una profesión o un trabajo que requería al contrario, el sentimiento. Doctor. ¿Tú crees que el doctor? No, el doctor tampoco podría ser el sentimiento. El doctor también tiene que ser pensante. Sí. Imagínate. ¿Policías? ¿Los quiénes? ¿Policía? Vamos por ahí, a lo mejor sí los policías, ya veremos por qué los policías. Podría ser también los que hacen alguna obra artística, los que se dedican a Claro. bailar y cosas así. Todos los artistas deben ser en la cuestión de la función del sentimiento. Todos los que más Mande. se puede decir que se encargan con su profesión es más con el arte, ¿no? Porque es como que expresan todos sus sentimientos ahí, ya sea en la música, en las pinturas, en todo eso, ¿no? Ok, también las personas que se dedican a la cuestión teológica, sea de la religión que sea, su función del sentimiento es mucho más elevada que la del pensamiento, porque ellos se basan en cuanto a si es moral o es inmoral, si es correcto o es incorrecto. El del pensamiento es muy objetivo, él no pone sus sentimientos para la toma de decisiones, lo que le importa son los hechos. Y en el otro caso, la persona que es más del sentimiento es en la cuanto a qué tan satisfactorio o agresivo es para mí este hecho, esta situación. Ejemplo, una persona que comete adulterio o que comete una infidelidad, ¿se basaría en qué tipo? ¿En de pensamiento o sentimiento? Pensamiento. ¿Sentimiento? Yo creo que es sentimiento. En el sentimiento, porque no están Sí. viendo las cuestiones de manera objetiva, sino en la cuestión Están viendo de... las consecuencias, el dolor, lo que provoca. Exactamente, si estaríamos pensando en el pensamiento, la persona Todos los se vecinos. encargaría en la que ¿qué es esto? Es una infidelidad. Por lo tanto, como es una infidelidad, es un acto corrupto, es un acto que va a hacer que otra persona se ponga triste, estaría siendo una traición hacia mi pareja. Por lo tanto, es menos probable que una persona que se rige por el pensamiento llegue a tener una infidelidad, a menos que lo haga por revancha, porque no involucraría el A ver, solo sentimiento. uno de las dos. ¿Mande? ¿Tiene que haber solo una de las dos o puede predominar algún? En las dos las podemos llegar a tener.
Pero por eso en la diapositiva pasada decía que hay una función superior y una función inferior. La función superior es la que más predomina en mí, la que más llevo a cabo en mi vida. No porque en algún momento no pueda llegar a utilizar la otra función, sino porque la mayor cantidad de veces yo utilizo una más que otra. Y a la que menos utilizo se le llama función inferior. Por eso aquí les digo de predominancia la predominancia es cómo son las personas que predomina el pensamiento. Las personas que predominan el pensamiento son organizadas, informadas, planificadoras, generalmente son muy rígidas en cuanto a sus reglas, en cuanto a sus normas. En cambio, los sentimentales, ellos dejan la lógica de lado y se basan en cómo reacciona su emoción. Así sea algo que debe de superar o que debe de realizar, si le causa mucho dolor, mejor se va. Huye. Ejemplo, una persona que abandona a su familia. Una persona que a lo mejor le nace un hijo con algún tipo de discapacidad y que huye, sería una persona guiada por el sentimiento. Porque le duele tanto, fue algo que le impactó demasiado, que como le está causando tanto dolor, preferible, me retiro del dolor. No respondo a esa situación. Se rigen solamente por las emociones o sentimientos. No sé si quedó claro o haya dudas en esta parte. No me está claro. Ok, entonces vamos a las siguientes funciones. Ya vimos, estas pertenecen de pensamiento y sentimiento a funciones para tomar decisiones. Ahora vamos con las funciones de sensación e intuición y ahí hablaremos a lo mejor también del policía que mencionaron por ahí. Este tipo de funciones sirve para recolectar información del mundo exterior. Uno es para tomar decisiones y estos son para cómo interpretamos y recabamos la información del mundo exterior. Y existen dos, la sensación y la intuición. A ver, Arlet Esparza. Mande. ¿Me puedes leer la de sensación, por favor? Ok. Dice aquí, es a partir de la experiencia sensorial directa, con los sentimientos y hechos concretos. Predominancia, responden rápidamente a situaciones inmediatas, son buenos con las herramientas o materiales físicos. Gracias Arlet. A ver, Maribel. Dígame. ¿Me puedes leer la de intuición? Sí, dice intuición, que podría suceder, que es posible recolectar la información a partir de lo que podría llegar a suceder o cómo aprovecharla. Predominancia, tratan de hallar un significado a todo lo que captan a su alrededor, que en ocasiones a su alrededor en ocasiones. Se fue ahí el qué. Ok. Gracias, Mari. A ver, de acuerdo a lo que ya leyó Arlet y Maribel, ¿qué pueden dar como conclusión de lo que es, de cómo funciona la sensación y cómo funciona la percepción? Yo siento que la de intuición es donde entra el policía. Ok, tienes toda la razón, Luisa. En donde está el policía funciona mucho. Porque es donde va a recolectar información y pues se deja llevar por las evidencias, se podría decir. Ok, no es de que se deje llevar por las evidencias, sino que se hace la pregunta que precisamente se hacen los intuitivos. ¿Qué podría suceder o qué es posible? O sea, de acuerdo a la información que está teniendo, no se queda en el hecho concreto. Por ejemplo, te puedo decir, a lo mejor encuentras una colilla de cigarro afuera de tu casa. Alguien que solamente se basa en la sensación, solamente dice, ay, pues es una colilla de cigarro fuera de mi casa. Y ya, no tiene un significado más allá, es una colilla de cigarro. El de lo intuitivo, al contrario, se va a preguntar, ¿por qué esa colilla de cigarro estaba en mi casa?
Yo no fumo, nadie en mi casa fuma. ¿Quién estuvo afuera? ¿O será que alguien de mi casa está fumando escondidas? A escondidas. Lo intuitivo trata siempre de buscarle un significado a todo lo que está pasando a su alrededor. Por eso sí, el policía, me queda clarísimo que un policía, un detective, tiene que estar dentro de un tipo de función de intuitiva, en el que cada vez que recolecta un tipo de evidencia es para formular su perspectiva o un significado. En cambio, el de sensación es muy cuadrado, muy rígido. Es solamente esto y punto, no tiene un significado más allá. Por lo tanto, ellos son muy buenos con lo material, con la información material, como herramientas, mediciones, cosas muy exactas. El intuitivo es a cuestiones un poquito más abstractas. Por lo tanto, el de sensación, ¿qué tipo de profesión puede tener? ¿O llega a tener? ¿Arquitecto? Un arquitecto, claro. A ver, Vidal mencionaba un doctor. ¿Un doctor entraría dentro de sensación o intuición? Sensación. ¿Por qué me dirías que es sensación? Yo creo que intuición. Yo también opino que en intuición. Yo porque de pronto puede pensar, si tal persona siente tal cosa, puede ser que sea tal enfermedad. Okay. O sea, ver más allá incluso antes de los estudios, por así decirlo, de los análisis que se le haga. Bueno, sí es cierto, también sí es cierto. Eso sí es cierto. Pero también sí, cuando pasa algo, yo soy de que no, pues tienes esto y ya, se acabó. Ok, vean lo que dice el de sensación. Predominancia, los que tienen predominancia en sensación también responden rápidamente a situaciones inmediatas. Sí. Yo opino que entra el doctor en sensación porque es como cuando les llega una urgencia, sí, tiene que reaccionar así a la de ya, a ver, pronto esto, no entra en pánico y se pone a pensar ¿qué será lo que tiene? A ver, ¿de qué vamos a operar? O sea, no es de exacto. Que ya. El doctor, no se toman el tiempo. Su predominancia sería la sensación, aunque también tendría que manejar en momentos la intuición. Pero el doctor no se va a fijar tanto en, a ver, fulanito, ¿y cómo te hace sentir este síntoma? ¿Crees que tenga algún tipo de significado ese dolor? Pues no, tengo la pierna rota, doctor. Lo único que significa es que pisé mal y se me salió el fémur. El doctor no se puede quedar mucho en ¿qué pasará? ¿Qué podrá suceder? Es muy ¿cómo te sientes? Exacto. Un psicólogo sí tendría que ser más en la cuestión de intuición, porque a todo, ciertas cosas le queremos buscar un significado. Sí. Pero un médico cirujano tiene que ser la sensación, actuar de manera rápida. Tiene el fémur afuera, no me puedo quedar esperando qué tanto es, si le duele o no le duele. Si no me lo llevo de una vez a cirugía, eso se le va a infectar o puede perder la pierna. Así es. Y aparte tienen que manejar instrumentaria, la cual son herramientas. Sí. No se queda pensando, ay, el bisturí, ¿será que el bisturí tenga algún tipo de otra función? No, su función del bisturí es para una cirugía, para poder hacer incisiones, punto y final. Ok. Bueno, pero ahora, estas 4 funciones no es como que cada uno de nosotros solamente manejamos una función en particular. Manejamos las 4. Pero cada función es para diferentes momentos. Esto es cómo recibo la información, ¿para qué me sirve? Y los otros 2 es, ok, ya que recibí esa información, ahora ¿cómo la llevo a cabo? ¿Qué hago con esa información? Por lo tanto, podemos tener combinaciones. ¿Cómo un doctor sería, qué tipo, cuáles serían sus 2 funciones más básicas o las que más utiliza? Serían la sensación y el pensamiento, ¿no? El pensamiento. Muy bien, pensamiento y sensación. ¿Los psicólogos? Pues la intuición y el pensamiento, porque no podemos tener sentimientos nosotros. No podemos tener sentimientos.
Tenemos que ser fríos. Fríos, así. Yo siento que las... Cubo de hielo. Ya me gané 2 puntos extra. A nivel profesional, sí, a nivel profesional tendríamos que ser la cuestión intuitivos y de pensamiento. Sí, a nivel profesional no podemos involucrar el sentimiento en nuestra profesión o con nuestros pacientes. Por eso tenemos que ir a terapia nosotros para detectar cuáles son nuestras cosas que aún no hemos logrado manejar o mejorar. Porque imagínense si les llega un paciente que tenga la misma problemática que tú no has podido superar, pues te vas a poner a llorar con él en vez de lograr llegar a un avance. También llega a pasar, y también hay que tener cuidado con eso. Pueden perder hasta la licencia. Yo los voy a sacar del consultorio. Espérense tantito. Deme 5 minutos y te regreso. Ok, bueno, ahí ya terminamos de revisar las funciones. Ahora vamos con la parte del inconsciente. Para Jung era imposible acceder directamente al inconsciente como lo hacía supuestamente Freud. Freud lo hacía a partir de lo que era la asociación libre, en donde él solito tenía que hablar y hablar. Para Jung, ¿no? Para Jung no era tan fácil como eso. Jung, de hecho, ¿qué técnica creo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? ¿Escuchó por ahí? Hay una película, por cierto, que se llama una práctica peligrosa, donde es casi biográfico porque el personaje principal es Carl Jung. Tiene cosas ficticias, pero también tiene muchas cosas que son reales. Y entre ellas está la técnica que él creó. Freud tenía la asociación libre y Jung, ¿qué tenía? ¿Puede la imagen activa? Bueno, la imaginación activa es un concepto, pero no es una técnica. Ya. O sea, la imaginación activa era un proceso importante para el desarrollo de plenitud del individuo. Para hacer la imaginación activa hay técnicas, pero no son técnicas como tal que manejaba en terapia. Él creó una técnica que hasta el momento se sigue utilizando, claro que de otro nombre y que bajo ya nuevas reformas, que era las palabras incompletas o las frases incompletas. Él fue el primero que las creó y las utilizó. Aquí él guiaba un poquito a la persona para lograr encontrar su inconsciencia. Por eso la terapia freudiana clásica es tan larga, porque imagínate, dejamos que la persona hable todo lo que quiera, sin ningún tipo de guía o estructura concreta. Jung no, Jung sí manejaba un tipo de estructura en donde, a ver, si yo quiero a lo mejor indagar acerca de su familia, pues le tengo que hacer un tipo de frase que tenga que ver con la familia. No que tenga que ver con la religión, no que tenga que ver con su mascota, sino en sí a lo que me evoca la familia. Entonces hago una frase de mi madre no siempre fue, y entonces la persona tiene que responder o completar esa frase. Y de acuerdo a con lo que complete es como yo puedo, o el terapeuta va pudiendo acceder a ese material que está en el inconsciente. Otra vez ya me está diciendo que se va a apagar la llamada, entonces de una vez la apago y vuelvo a hacer llamada.
están integrando sus compañeros de poco a poco, pero ahí va. Maestro, ¿y ahora por qué se le cierra? Mande, Bellerín. ¿Y ahora por qué se le cierra la llamada? No sé, te juro que yo también estoy preguntándome lo mismo. Yo ya sabía que el Zoom solamente permite 40 minutos la llamada. Pero el sábado pasado ya ven que no tuvimos ninguna interrupción. Hasta yo me pregunté, ¿y ahora por qué Zoom está permitiendo tener tanto tiempo de la llamada? Y hasta me asusté, dije, ya me está cobrando Zoom por esta situación. Porque si pagas Zoom, si pagas una membresía, sí no hay límite de tiempo. Oh, ya. Pero no sé si nada más fue Zoom como que me dijo, ay, te voy a dar una probadita gratis, ya si la quieres después la contratas. Pero pues no me interesa ahorita gastar. Ahorita lo que menos quiero es gastar de más. Ok, bueno, pues seguimos entonces, muchachos. Alan me dice Arlet me dice Alan que está contigo. Ok. Ok, bueno, entonces vamos a la parte del inconsciente. Entonces tenemos el inconsciente, que es el inconsciente personal, y luego tenemos el inconsciente colectivo, que aunque es un inconsciente que se encuentra más externo a la cuestión de la conciencia, aún así es muy importante para la forma de la interacción social. Y entonces tenemos el inconsciente personal. Vidal, ¿andas ya por ahí? ¿Me puedes leer el inconsciente personal, por favor? Contiene el pasado del individuo, especialmente recuerdos dolorosos que han sido reprimidos, así como parte de la personalidad que salen a flote de manera discreta. Ándale, entonces el inconsciente personal está mucho más cerca de la conciencia y pareciera que está reprimido. O sea, en el inconsciente personal reprimimos recuerdos o experiencias que vivimos de manera directa. Pero cuando hablamos de reprimirlos, sí nos vamos como al concepto que tenía el mecanismo de defensa de acuerdo con Anna Freud, que es hacer como que no existe. Eso es la represión, hacer como que no existe, como que no pasó nada. Pero en ciertos momentos sale a flote. Es como si lo hacemos una comparación del inconsciente personal, como cuando tenemos un novio o una novia y entonces a lo mejor en algún momento tu pareja hizo una falta que aparentemente tú reprimiste, que tú dijiste, ay, no pasó nada, todo está bien, contento y pleno, pero la vuelve a hacer o vuelve a pasar algo que a lo mejor está en tu contra y entonces sale a flote. Pues te acuerdas de hace 10 años, tú me dijiste que esto estaba mal y que entonces no lo podía hacer, porque tú sí lo haces. Tú me dijiste hace 25 años que no lo ibas a volver a hacer. Claro, yo lo estoy diciendo a lo mejor de un poquito de manera exagerada, pero para que se dé una idea de en qué momento la parte del inconsciente personal sale a flote. Esa es la parte. Mande. No, yo casi digo, no, ¿recuerdas ayer lo que hiciste? Bueno. Claro, pero eso bueno, ya es a lo mejor que se lo digan a sus hijos o al marido que llegó borracho la noche anterior y ahora está muy listito. Ok, bueno, ahora vamos con el inconsciente colectivo. Dania, ¿te sirve el micrófono? Sí, profa. ¿Me puedes leer el inconsciente colectivo, por favor? Sí, dice, centro del material físico que no se origina por la experiencia personal. Contiene información genética y generacional, compartidos por diferentes generaciones en la relación con el entorno y su forma de interactuar. Ok, aquí precisamente es lo que yo les mencionaba anteriormente. El inconsciente colectivo no es algo que vivimos, pero es algo que se siente. Es como ahorita la cuestión de
de Carla Panini. Va a parecer también muy absurdo el ejemplo, pero para que me entiendan. No, hombre, esa vieja no tiene Ok, hablando de mujeres y hombres, tenemos aquí tanto hombres y mujeres en esta situación. ¿Quién me puede decir que lo que haya hecho Carla Panini y Américo fue algo correcto o algo que a lo mejor no tiene tanto peso? No, se van a ir al infierno. Ok, Es verdad. los demás. Yo no sé qué es la película. Okay. Bueno, pues Carla Panini. No, ahorita no estoy hablando de que ni la voy a defender ni nada, no. Sino lo que yo me estoy tratando de explicar es, a lo mejor las que sí están casadas puedan llegar a tratar de tener la empatía con la otra Carla, con Carla Luna, por la situación. Pero yo no soy casada, yo nunca me he casado, ni tengo hijos. Pero sin embargo me duele y siento la misma frustración o enojo como si me hubieran hecho a mí. Obvio. No tuvo perdón. No tuvo perdón. A eso se refiere la parte del inconsciente colectivo. Son experiencias de toda la sociedad que se comparten. Tenemos aquí ahorita un inconsciente colectivo de que todos odiamos a Carla Panini por lo que hizo. Y yo creo que más el enojo de las mujeres no es tanto que se haya metido con el esposo, lo que le hizo, sino la conceptualización que tenemos de mejor amiga. Exacto. Le quitó el marido. Le quitó el marido, mana. Le dijo que la tratara mal y la chava tenía cáncer. No te... Carla Luna murió. Y en 4 años engañándola. Digo que la cuestión aquí que duele mucho, porque ¿cuántas no actrices o del espectáculo han sido las amantes de otros? No, hombre. Y a lo mejor no las odia el mundo entero, a pesar de que también son amantes. Aquí el verdadero parte del inconsciente colectivo es lo de la amistad, de que haya sido su mejor amiga. Sí. Y más por el concepto a nivel cultural que tenemos las mujeres con la mejor amiga. Podríamos decir que hasta al contrario, le valió más papalote que haya sido el esposo que le engañó, sino que con quién le engañó y de quién realmente fue la traición. Sí, casi era su hermana. Exacto. Eso es un inconsciente. Eso es un inconsciente colectivo. Yo no necesité vivirlo para que me siga doliendo o que siga creyendo que lo que pasó realmente es algo que no debe de pasar. Ok. ¿Quedó un poquito más claro acerca del inconsciente personal o el inconsciente colectivo? Sí, no, hombre, maestro, ya me hizo enojar otra vez, ¿no? A mí me quedó clarísimo que eso no se hace. Ok, bueno, esa es una creencia compartida. Y sobre todo la creencia compartida entre mujeres, que no le hacemos eso a nuestra mejor amiga. A lo mejor se lo podamos hacer y perdonar a otra si la esposa era un agente X para nosotros. Y pero no. Nos pueden engañar con una vieja fría. Imagínense. No. Ok. Vamos con el siguiente punto. Ahora sí, acerca de los arquetipos. ¿Qué es esto de los arquetipos? Bueno, el arquetipo es la forma en como él explicaba se integra en la estructura psíquica. Y estas son tanto tendencias hereditarias como individuales, las cuales se van a traducir en forma de imágenes. Tenemos profe. Mande. Esa, la que acaba de mencionar de psíquica, esa era la técnica, ¿no? Con imágenes psíquicas. No. ¿Cuál es la técnica de él? La técnica era la de frases, la de palabras incompletas o frases incompletas. Okay. Esa era la técnica que él creó. Las imágenes no es una técnica, sino es la forma en cómo él lograba traducir los arquetipos. Los arquetipos que incluyen a nuestro aparato psíquico es el yo, la persona, la sombra, el animus y el self.
No es que existan solamente esos arquetipos. Jung describió y analizó una cantidad de arquetipos de manera casi infinita, que no necesariamente son parte de nuestra estructura psíquica. Incluso dentro de estos mismos arquetipos hay otros arquetipos. Está el arquetipo del niño de oro, el arquetipo de la madre buena, el arquetipo del mal, del demonio, el arquetipo del dios bueno, el arquetipo de la familia, y cada una de ellas está relacionado con algún tipo de imagen que a lo mejor corresponde a algún tipo de cultura o sociedad específica. Pero ahorita los únicos en los que nos vamos a basar para entender la estructura psíquica, y de las cuales a partir de ellas también se puede presentar la neurosis o que haya un buen manejo en nuestra personalidad, son estas: el yo, la persona, la sombra, el animus y el self. Y entonces ahorita vamos a describir qué es cada uno de ellos. No sé si ya detectaron la página en la fotografía de esta parte. Ya. Ok. A ver, Jerry, tú ya que estás ahí, dime las dos primeras oraciones, líneas de donde dice que es el yo. Es como sucede en muchos mitos, ¿sabes? En esa parte. Dice: el yo ocupa un lugar central en la conciencia y es uno de los arquetipos más importantes de la personalidad. Proporciona un sentido de coherencia y dirección en la vida consciente. Es la página en donde está este dibujito. Ah, chirrión, Pérez, no lo tengo. Yo sí la tengo. No, yo tengo esta, la de la... ¿Ve ahí? No. La infatuación del yo y de la estructura del cuerpo. Eso ahí es ya de la dinámica de la personalidad. Ah, ok. O sea, ahí ya estamos explicando cómo se va cómo se relaciona el yo con las otras estructuras y cómo va creciendo para que tengamos una personalidad adecuada o que se vaya integrando nuestra personalidad. Asimismo también cómo se puede integrar una personalidad insana y que al contrario se genera la neurosis. Pero primero vamos a ver el concepto de cada uno. Bueno, si no lo logran... El yo ocupa un lugar. Ese mero. Ahí Ya, el yo ocupa un lugar central en la conciencia y es uno de los arquetipos más importantes de la personalidad. Proporciona un sentido de coherencia y dirección de la vida consciente. Se supone a cualquier cosa que amenaza esta frágil coherencia de la conciencia, convenciéndonos de que debemos planificar y analizar nuestras experiencias. ¿Síguele? ¿Le sigo? Sí, síguele. ¿Le sigo? De acuerdo con Jung, al principio de la psique no es más que inconsciente, al igual que al igual que con su contraparte freudiana, el yo jungiano, qué raro, dice jungiano, o sea, el yo que dice Jung. El yo jungiano proviene del inconsciente y reúne diversas experiencias y recuerdos, con lo cual establece la división entre el consciente e inconsciente. No hay elementos inconscientes en el yo, solo un contenido consciente derivado de la experiencia personal. Se nos induce a creer que el yo es el elemento central de la psique, con lo cual pasamos por alto la otra mitad de la psique, el inconsciente. Ok, hasta ya ahí. dice que veamos la imagen. La imagen, ok. Aquí si ven la imagen, precisamente estamos viendo como una pirámide, donde se divide el pico, lo que es consciente y todo lo demás que es el inconsciente. Jung mencionaba que el inconsciente estaba la persona y el yo. Y en el inconsciente estaba la sombra, el animus o ánima y el self. Sin embargo, el yo estaba casi en el limbo, compartía elementos del inconsciente, pero al mismo tiempo estaban en el consciente. Para el yo jungiano, el yo que decía Jung, podemos hacer un tipo de análisis comparativo con el super yo
que menciona Freud. O sea, para Freud era super yo y Jung mencionaba que era el yo. Cada uno con cuestiones diferentes, pero al final y al cabo la misma meta. Era la dirección que tenía que llevar a cabo la persona de manera consciente. O sea, lo que nos decidía si eso estaba bien o si eso estaba mal. De acuerdo con nuestras experiencias, con lo que nos hayan inculcado. Todas esas experiencias y lo que nos inculcaron estaría en el consciente o en el inconsciente. ¿En el consciente? En el inconsciente. Recuerden que el yo se forma a partir de elementos del inconsciente. Aunque esté en el nivel consciente, lo que lo forma son elementos de nuestro inconsciente. Por eso está en un limbo. Comparte elementos tanto en la conciencia como en la inconsciencia. Ok. Ahora, eso es en la cuestión de el yo. Ahora vamos con la persona. Donde dice la persona es la apariencia que ofrecemos al mundo. Trata del personaje. La persona es la apariencia que ofrecemos al mundo. Se trata esa del mera. personaje. Esa mera. Esa, bueno. léala por favor, Yerit. Sí, le sigo. Bueno. Pues es que ya me dijiste que estabas ahí, ¿por qué me espera que a ver quién más lo encuentre? Perdone. La apariencia, escúcheme. Perdóneme. La persona es la apariencia que ofrecemos al mundo. Se trata del personaje que actuamos y con el cual nos relacionamos con los demás. La persona comprende los papeles sociales, el tipo de ropa que nos gusta vestir y nuestro estilo individual de expresarnos. El término persona proviene del latín, significa máscara o rostro falso, como la máscara que usaba el actor del teatro romano y a través de la cual hablaba. Para desenvolvernos en la esfera social tenemos que desempeñar un papel de modo tal que defina nuestras funciones. ¿Sí está bien? Sí. Ajá. Aún quienes rechazan tales mecanismos de adaptación desempeñan invariablemente otros papeles que representan el rechazo mismo. ¿Le sigo? Sí. La persona posee aspectos positivos y negativos. Una persona dominante puede asfixiar al individuo y quienes se identifican con esta parte de su personalidad terminan por verse solo a la luz de sus papeles y fachadas sociales más superficiales. De hecho, Jung llamaba a la persona el arquetipo de la conformidad. Entre sus funciones positivas protege al yo y la psique de diversas fuerzas y actitudes sociales que intentan imponérseles. Además, ahí está. Ok, aquí la persona es lo que dejamos mostrar al mundo. La persona actúa como una forma de interacción con el mundo y al mismo tiempo como mecanismo de defensa. O sea, si lo vemos de una manera, comparación freudiana, la persona mantiene dos papeles. Tanto la forma en cómo nos vamos a expresar al mundo o hacia los demás, como una forma de protegerse ante las adversidades o las experiencias negativas o positivas que están pasando en su exterior. La persona, si hacemos la comparativa otra vez con la estructura que proponía Freud, la persona vendría siendo el yo de Freud. Aquí ya cada quien le llamó a su medida. El yo era el super yo para Freud y la persona era el yo para Freud. La sombra es la parte más consciente, la que más indirecto está relacionada con el mundo exterior.
Por eso dice que incluye la forma en cómo nos vestimos, la forma en cómo hablamos, el tipo de música que decimos nos gusta, el tipo de maquillarme, la forma en cómo me proyecto hacia los otros. Esa es mi sombra. Y por eso menciona que es como una máscara. Es la máscara que yo me pongo de acuerdo al contexto, de acuerdo a donde me encuentre, de acuerdo en qué momento esté pasando yo una reacción. ¿Sombra o la persona? La persona, perdón. La persona es una máscara. Como una máscara. La persona es la máscara que yo me pongo ante una situación. Vamos a seguir con el hilo de la cuestión de la infidelidad. Digamos que yo soy una persona que es muy perfeccionista, que soy alguien que me gusta la planificación y aparte le doy mucha importancia a la imagen que proyecto hacia los demás. Y me entero que mi esposo me está engañando. Las personas que tienen ese tipo de personalidad en la cuestión de la imagen y que mantienen un tipo de persona más propia, más rígida o menos desequilibrada, va a mantener una máscara ante la situación, como de que no está pasando nada, como de que ok, ahorita te voy a seguir sonriendo aunque mi yo esté por dentro mentándote la madre. Mi persona está ahora sí que toda firme, toda como que no está pasando nada, toda hétera, bien ubicada. Sobre todo si a lo mejor estoy en un lugar público, en un lugar donde me está viendo muchas personas. Mi persona, mi máscara, va a hacer que todavía en esa situación pública me sepa comportar, sepa seguir sonriendo, aunque dentro mi yo esté tratando de asfixiar a esta persona hasta que se muera. Y a lo mejor cuando ya esté con la pareja de manera solitaria, me cambio de máscara. Es cuando viene el cuchillo. Me cambio de máscara de acuerdo a la situación en la que ya me encuentro. Esa es la persona. La persona es lo que yo dejo que otros vean. Aunque hay veces que mi máscara puede llegarme a asfixiar cuando no logro poderme cambiar de máscaras en situaciones. Y entonces imagínense una persona que siempre tenga la misma máscara. No va a saberse adaptar, no va a saber encontrar diferentes soluciones a diferentes problemáticas. No sé si ya va quedando más claro son como las personas que se puede decir que son las perfeccionistas, las que no aceptan sus propios errores. Bueno, o no muestran a la gente sus debilidades. Todas las personas tenemos máscara y tenemos persona, pero hay diferentes máscaras. La que yo te acabo de retratar es una máscara de una persona que es mucho más reservada, que mantiene un tipo de imagen, etcétera. Pero hay personas que al contrario, su máscara es de lo contrario, de que les vale gorro la vida, que aquellas que hasta responden en cualquier momento con groserías. Su máscara puede ser que precisamente en ese momento de aunque sea una fiesta vaya y le tire la copa en la cara, o que me lo agarre a madrazos ahí enfrente de toda la fiesta, pero al fin y al cabo sigue siendo una máscara. Ok. Ya sea que yo en esa máscara quiera mostrar fuerza, quiera mostrar empoderamiento y que a mí no me agarran de menso. Aunque mi yo puede tener diferentes sentimientos encontrados en esa situación. O sea, ¿cómo sobrellevar o fingir en alguna situación? Sobrellevar o fingir en alguna situación. Sí, la persona por eso mantiene la cuestión de que es una máscara. En ocasiones puede que ser mi máscara sea muy, ¿cómo te lo puedo decir? Muy sincera, y en otras que sea una imagen fingida. Sí lo puede ser.
pero por eso les digo que la persona también actúa como un mecanismo de defensa ante situaciones que van más allá de su alcance. La persona juega un papel importante para mantener la salud o la estabilidad del individuo. Ahora vamos con la parte de la sombra. No sé si alguien más también ya tiene la página de la sombra. Sí. A ver. Sí. Bere. La sombra es una forma arquetípica en la que se relegan los materiales que han sido reprimidos en la conciencia. Su contenido comprende las tendencias, los deseos, los recuerdos y las experiencias que son rechazados por ser incompatibles con la persona y contrarios a las normas y los ideales sociales. La sombra contiene todas las tendencias negativas que se quieran pedar, como los instintos animales y las características, tanto positivas como negativas, que no pudieron desarrollarse plenamente. Cuanto más fuerte sea la persona y mayor la identificación con ella, tanto más enfáticamente se niegan otras partes de la personalidad. La sombra representa lo que consideramos como inferior en nuestra personalidad, así como todos los aspectos descuidados y nunca desarrollados en nosotros mismos. En los sueños, la sombra se manifiesta como un animal, un enano, un vagabundo o cualquier otra figura de bajo estatus. Hasta ahí, Bere, gracias. Hasta ahí. Ay, ¿qué le suena? Si lo comparamos con Freud, ¿a qué estructura le suena la sombra? A el ello. Al ello, exactamente. Para Jung, el ello viene siendo lo que él llamó la sombra. Pero realmente cuando Jung habla de la sombra, lo habla como un contenido completamente maligno. Es donde están nuestros deseos más ocultos y perversos, donde se reprimen todos nuestros deseos negativos. La sombra no va a tener una cuestión positiva. Todas van a ser negativas completamente, en salvajismo, en crueldad, en violencia, en pensamientos pervertidos. Todo ese material se encuentra inmerso en nuestra sombra. Para Jung, todos compartimos una sombra. Todos tenemos deseos e impulsos negativos, pero los tratamos de mantener reprimidos. ¿Y quién ayuda en esa represión? ¿Cuál elemento de la conciencia es la que mantiene en represión a la sombra? El yo, por así decirlo. La persona. La persona, ¿no? Con la máscara que habíamos comentado. Exactamente. La persona es la que mantiene en represión la expresión de la sombra. Eso, y tampoco influye el yo, porque también es la dirección y la coherencia de cómo está manejando. Sí, todo. pero al final y al cabo, el que toma la decisión completamente es la persona. De cómo mostrarse. Exactamente, tú puedes sentirlo. Es como en la sombra están todas esas situaciones. En el caso, por ejemplo, volvemos al caso de que te hayan hecho una infidelidad. En la sombra estarían: hijo de la chingada, te voy a cortar el miembro, vas a ver cómo te voy a agarrar de las greñas. Esa sería la sombra. Y a lo mejor nos estamos imaginando cómo lo vamos a agarrar llegando a la casa. Sí. Esa forma de imaginarte está en el yo, porque ya lo estás llevando a la conciencia. En el yo es la parte donde tú ya estás pensando. La sombra solamente contiene esos deseos o esas cuestiones negativas, toda tu violencia reprimida. Cuando sale a flote, a donde llega primero es al yo y llega la conciencia. Entonces ahí tú ya eres consciente de todos los deseos que le quieres agarrar al tipo. Pero al final y al cabo, la apariencia final te la da la persona. Ya sea que lo agarres a guamazos o que te mantengas toda firme y recta. Ah, ok. Se puede decir, maestra, que la sombra es como que nuestro lado malo.
Sí, Pues, la como que sombra. nuestro lado oscuro, sí, completamente. Exacto, claro, la sombra es nuestro lado malévolo. Nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro asesino serial, ¿así? Sí, Sí, así es, las sombras son todos nuestros deseos no puros, no buenos para el mundo. Y Jung decía que todos tenemos sombra. Todos somos capaces de realizar un acto maligno. Siempre y cuando va a depender de nuestra jerarquía de valores, de cómo nos hayan enseñado a manejar esos deseos. Las personas que se dedican a ser asesinos seriales, pues su sombra ya está en contacto directo con la persona y entonces se pone la máscara de asesino. Sí, vamos, ahora sí ya comprendiendo mejor. Okay. Si hay dudas, me van diciendo. Otra vez ya nada más quedan 8 minutos en la llamada. No sé si quieran que le siga al ánima o de una vez reinicio la llamada. Yo creo que la reinicie, ¿no? Ok, entonces Bueno, ya yo digo, no sé. Sí, capaz que me quedo en la mitad de la idea. Ándale. Sí. Están integrando sus demás compañeros. Ok, entonces seguimos. Nos quedamos en la sombra, terminamos ya de ver sombra, nos vamos a ánima o animus. ¿Qué diferencia hay entre un ánima y un animus? Ya están en la página de Anima y Animus. Sí. Ya. A ver, Karen, ¿qué dice de la Anima y el Animus? Ya voy, maestra. Sí.
dice, ¿leo todo el párrafo? Donde dice, Jung postuló. Es que a mí me parece emprender el ánima o el ánimos puede dar lugar Ah, ok, sí, pero ese ya es en la parte de la dinámica de la personalidad. Ah, ok. A ver. Es más atrás. Ok. Jung postuló una estructura inconsciente que actúa como complemento de la persona, a la cual dio en llamar ánima en los varones y ánimos en las mujeres. Esta estructura psíquica sirve como centro de todo el material psicológico que no se adapta a la imagen consciente del individuo como hombre o mujer. Así, en la medida en que una mujer se autodefine en términos femeninos, su ánimo contendrá las tendencias y experiencias no reconocidas que haya definido como masculinas. ¿Sigo leyendo? Sí. Para la mujer, el proceso del desarrollo psicológico implica el establecimiento de un diálogo entre el yo y el ánimo. Este puede estar dominado de manera patológica por la identificación con ciertas imágenes arquetípicas. Por ejemplo, el príncipe encantado, el poeta romántico, el amante fantasmal o el pirata merodeador, o por una intensa fijación en la figura del padre. Al principio, el ánimos o el ánima parece ser una personalidad totalmente separada, pero a medida que se reconoce su influencia sobre el sujeto, el ánimos asume el papel de enlace entre el consciente y el inconsciente hasta que gradualmente se integra al ser. Jung considera esta unión de opuestos, en este caso lo masculino y lo femenino, como un paso fundamental en el camino de la individuación, mientras el ánima está en estado inconsciente se proyectará al exterior sobre la persona del sexo opuesto. Sigo leyendo. Ahí. Ok. A ver, aquí en cuanto al ánima y el ánimos, tiene que ver con el material inconsciente que tenemos acerca de lo que es femenino y de lo que es masculino. Este concepto que dio Jung es una base para las explicaciones acerca de la homosexualidad, en donde, por ejemplo, tanto en varones o en mujeres que sean homosexuales, es porque su ánima o su animus está proyectando todas las cuestiones reprimidas sobre lo femenino y lo masculino. En el ánima, que es el de los varones, y en el animus, que es en las mujeres, ahí dice todo el material que no se adapta a la imagen consciente del individuo, del hombre y la mujer. Es decir, en el ánima de una mujer está todo el material que no corresponde a lo que se supone debe de ser una mujer. Y en el ánima de los varones es todo el material que se supone no debe de ser proyectado en los hombres. En este caso, en las mujeres, ¿qué se supone que no debe de ser proyectado para poderse ver como femenina? Bueno, Arieta, actualmente se utilizan muchos pantalones, pero antes que una mujer se pusiera un pantalón la hacía ver como muy masculina. Por ejemplo, siempre utilizaban faldas o cosas largas. No sé, puedo hacer un ejemplo. Ok, eso tendría que ver con la cuestión de la vestimenta, a lo mejor. Actualmente díganme qué cosas supuestamente hacen a una mujer femenina. Que se maquille. Que se maquille. Que arregle, ¿no? Que se arregle. Que use zapatillas. Que use zapatillas. Que se peine. Que use falda o vestido. Que use faldas o vestidos. ¿Qué otra cosa es de una característica femenina? Ser educada, amable. Que sea educada, amable. Amorosa. Que no diga grosería. Amorosa, que no diga groserías, o sea, que precisamente sea respetuosa.
Ahora, ¿qué cosas es lo que hace que una mujer supuestamente se vea menos femenina? Es cuando andamos muy fachosas, cholas. Que anden fachosas, cholas, por decirlo de una manera. Tomando. Que andemos tomando en público. Fumando, todo eso. Fumar, ok. Esas restricciones que se encuentran de la feminidad están inmersas en el ánimus. O sea, en nuestro ánimus están todas esas cuestiones que nos quitan la feminidad de manera reprimida. Es lo que no correspondería a nuestro concepto de feminidad. Es decir, a la que me dijo esto de tomar en la calle en público, ¿quién fue? Yo. Ok. María Luisa. Ok, María Luisa. Aquí podríamos decir, ¿tú tomas en público? No. O sea, tengo que decir que sí. No necesariamente, puedes decirme hasta si quieres mentira. No. A lo que yo me refiero es que, por ejemplo, a lo mejor, digamos que tú dijiste que te quita feminidad el tomar en público. Y pon tú que ponga de ejemplo una caguama. Que es todavía lo considerado todavía lo más macho entre los machos es que tomes una caguama. Y a lo mejor sí lo haces, pero dentro de ti te sientes mal por hacerlo. Y ella dice, no. Yo no sé, lo estoy nada más diciendo hipotéticamente para que me entiendan esto del ánimus y el ánima. En mi ánimus tengo interiorizado que tomar una caguama a lo mejor así en la banqueta o con gente me quita, es lo mejor del mundo. Me quita feminidad. Pero lo hago. Ahí puede llegar a iniciar una crisis de ansiedad o neurosis. Porque mi persona no está en concordancia con mi propio ánimus tampoco. Pero y si tú piensas que esa caguamita banquetera no te va a quitar absolutamente ni un gramo de tu... ¿Cómo era? Mujerilidad, ¿cómo era? Femeneidad. ¿Eso? Okay. Entonces, si dentro de tu ánimus no está eso proyectado, no te genera ningún malestar. Y todo está bien. Y todo está bien y contento. Pero cuando en el ánimus sí se encuentra eso de que, ay, me quita femeneidad o me quita que me traten como damita, puede que lo haga, pero al mismo tiempo dentro de mí me estoy sintiendo mal o siento pena. Contrario, así como que tú digas, uy, qué mal se siente tomarse una caguamita banquetera, no. Entonces no tendría como lógica, ¿no? O sea, que de pronto la persona piense que esté mal y lo haga y se sienta mal. O sea, que lo está haciendo porque... Sí, ¿cuántas cosas no hemos hecho que a lo mejor nos causan después pena o vergüenza admitirlas? Profe, es como... O aceptarlas. Como un ejemplo de la caguama, ¿no? Que nosotros podemos estar tomando, digamos, afuera, pero con nuestra familia no lo hacemos y ya cuando la familia se da cuenta, como que dices, no, espérate, estoy en mi casa y no es así. Así, algo así, ¿no? Ándale, más por ahí. No escuché, nomás escuché caguama. Que por ejemplo, a lo mejor tú digas, sí, lo hago con mis amigos, pero enfrente de mis papás no. De mis padres no lo hago, ¿no? Por pena del que van a decir, por la norma. Y nos sentamos todos allá afuera, la verdad. Bueno, pero cuando realmente está en concordancia la parte del ánimus con tu parte de persona y el yo, hay una concordancia y hay una buena relación en tu personalidad. Pero las neurosis se genera, de acuerdo con John, cuando estas estructuras no están en sincronía. Y existe cuestiones que se intraponen o se contradicen unas con otras. Y lo mismo pasa en el caso de los varones.
En el caso de los varones, díganme qué cosa es lo que les da virilidad o masculinidad. Que no tiene que lavar los trastes porque eso le toca a la niña. Sí, en las labores del hogar, ¿qué otra cosa? No cocinan, no hacen nada. No cocinan. Bueno, seguimos con las labores del hogar. Los varones. Antes yo quiero pensar, ¿verdad? Que antes. Mi mamá me decía antes que un hombre no se podía poner un arete, una perforación, porque es que eso era solamente de mujeres. Ahorita traen más hoyos que nosotras, creo. Sí. Pues sí, también la cuestión de la joyería era algo limitado. En que los hombres no le prestan mucha atención. Las mujeres también no se pueden, volviendo a la mujerilidad, que la mujer no se puede tatuar, porque es que, ay, qué fea se ve una mujer tatuada. Sí, eso también, pero eso estamos, ya terminamos de ver a las mujeres, estamos con los hombres. Bueno, quería quitar. Pero te lo querías quitar el peso de encima, está bien. En los varones, por ejemplo, ahorita ya está un poquito más dejado por la sociedad, no es tan mal visto que le quite masculinidad, pero antes se ponía a los varones como viriles, los que les daban poco atención a su arreglo personal. Es como por ejemplo decir ahorita que los que se arreglan super fashion, que se ven que se les llama metrosexual, luego, ¿no? Vale. Ya. Estos hombres al contrario están muy en contacto con su parte del ánima. Entonces ellos, aunque a lo mejor no sean homosexuales, pero cuidan su aspecto, su higiene, su apariencia, y aunque a lo mejor las cejas y todo. Claro. Y ellos se sienten, cuando hay una conformidad con esa situación, ellos lo pueden aceptar, que así les gusta dar esa apariencia sin que les afecte en la parte de su persona. Cuando ya logra haber una cordialidad y una concordancia entre estos elementos, es cuando se logra el self. ¿Quién me lee la parte del self? ¿Qué maestra? A ver, Vidal. El self es el arquetipo de la personalidad más importante y al mismo tiempo el más difícil de entender. Para Jung es el arquetipo central, el arquetipo del orden psicológico y la totalidad de la personalidad. El self es el arquetipo de la centralidad, la unión del consciente y del inconsciente que incorpora el equilibrio y la armonía de los elementos antiestéticos del psique. El self dirige de manera integral el funcionamiento de todo el aparato psíquico, según Jung. El inconsciente y el consciente y el inconsciente no se oponen necesariamente, sino que completan para dar lugar a una totalidad a la cual denominamos self. ¿Sigo leyendo? Ajá. Jung no descubrió el arquetipo del self, sino hasta que después de haber estudiado las otras estructuras de la personalidad. En los sueños o en las imágenes, el self se expresa de manera impersonal, como un círculo, un mandala, un cristal o una piedra, o personal, una pareja real, un niño divino o cualquier otro símbolo sagrado. ¿Me sigo más? Los grandes maestros espirituales como Cristo, Mahoma y Buda también constituyen símbolos del ser. Todos estos símbolos de totalidad, de unificación, reconciliación de polaridades, de equilibrio dinámico, las metas del proceso del individuo. Edinger, 1996. Hasta ahí, Vidal. Ok, aquí el self viene siendo el que realmente debería de controlar a todos los demás elementos del aparato psíquico. El self es lo más interno y profundo de tu persona, en donde se lleva a cabo la interpretación de todos los elementos en su conjunto, y en donde debe de existir el equilibrio
entre nuestro bien y nuestro mal. No porque a fuerzas lo malo tenga que ser completamente negativo. También debemos de tener ciertos elementos de parte maldad, porque también nos ayudan a defender a la persona. Sin embargo, para él el self no es una unidad como tal que pueda medir, que pueda medir qué tan funcional o disfuncional es. Aunque sea disfuncional, va a tener self, tenga o no tenga. Pero el self va a existir dentro de la persona, es el elemento más importante para él, sin embargo el más difícil para poder acceder y entender. Pero de manera clara, para él el self era nuestra esencia, lo que nos definía y hacía que pudieran existir todos los demás elementos en coordinación. Vendría siendo como el elemento de coordinación, el elemento de mayor importancia para que todos los demás puedan existir y funcionar. Bueno, con esto voy a terminar ahorita, John. Les voy a poner un video y quiero que después de que lo veamos, me hagan ciertos comentarios. Al final les voy a dejar en lo que el resto de la clase una actividad para que la vayan adelantando, la actividad y la tarea. Pero ahorita se los voy a ir mencionando. Primero les voy a poner el video. ¿Ven la imagen del video? Sí. Ok, entonces lo voy a poner de una vez. Sí. Aléjate de aquí, Einstein. Las cosas se van a poner psicoanalíticas. ¡Ah! Bien, pero será mejor que le rompas la cara. Mis sábanas olían feo. Veamos si te gusta un poco de Tipologus Introvertus. Esta noche quiero quedarme en casa. Sexo. Quedarme y jalarle el cuello al ganso. Eso fue solo el calentamiento. ¿Qué te parece, Tipologus Extrovertus? Saldré esta noche y conoceré gente nueva. Sexo. Gente con quien tener sexo casual. ¡Uy! ¡Siempre haces eso! Y puedo hacerlo toda la noche. Ay. Ya veremos. ¡Londres! ¡Invoco sus voces interiores! ¡Sexo! 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 ¡Maldita gente! ¿Acaso acostarse con sus compañeros de trabajo y primas sexys es lo único en lo que piensan? ¡Ah, joven Young! Todavía tienes mucho que aprender. La única razón por la cual alguien se levanta en la mañana, va a trabajar, tiene un pasatiempo, juega cricket, se postula para presidente, da masajitos o se involucra en una conversación educada es para tener sexo. ¡Ah!
sexo, 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 sexo. Me siento pegajoso. Al parecer el alumno sigue siendo el alumno. ¿Sí lograron visualizar y escuchar bien todo el video? Sí. Okay. Eso se los recordé. Era una cuestión satírica, muy llevada a la parte de animación e imaginativa del autor que haya hecho el video. Pero pues ejemplifica de manera ahora sí que a lo mejor muy expansiva o drástica las diferencias de pensamiento entre Jung y Freud. En este caso, en el video pone como que Freud tenía toda la razón y a Jung como que es el perdedor. Pero no necesariamente tiene que ser así en la realidad. Hay muchos teóricos que apoyan mucho más las ideas de Jung. Y no porque esté equivocado, hay muchas cosas que él sí ha logrado explicar de manera muy puntual y certera con respecto a la personalidad humana, sin quitarle crédito a Freud. Ahora, ¿qué elementos pudimos observar de Jung durante el video? Él trataba de defender, ¿no? Ah, sí, pero ¿qué elementos vimos? ¿Qué elementos de los que vimos ahorita en la presentación que les hice? ¿Qué elementos se dieron en la lucha? Las actitudes. Las actitudes, al principio vimos las dos actitudes, la del introvertido y el extrovertido. ¿Qué otra cosa vimos? ¿Dónde vimos el inconsciente colectivo? ¿No fue cuando sacó a las dos personas? No, que empezó con... Esa fue las actitudes de introversión y extroversión. Okay. No es cuando le sacó a todo el mundo eso y hizo su monstruo gigante. Ok, ahí estamos viendo el inconsciente colectivo, okay. Así es. Ya. Ok. Y después vimos el inconsciente personal también de Jung. Cuando se quejó de por qué todos pensaban eso. Ándale. Vimos pocos elementos, pero de manera un poquito más práctica, aunque sea de forma chusca. Pero a ver si con esto lograban captar parte de los conceptos que vimos ahorita. A mí no me quedó tan claro el self. O sea, sí entiendo que es como el que puede equilibrar a los demás, pero realmente ¿cuál es su función? Su función es prácticamente el control, o sea, es el control y la esencia. No tiene una función como tal de decir que actúa directamente en la personalidad, sino que el self para Jung es como la integración de todos los demás, de todos los elementos de la psique en uno solo. O sea, es la esencia. Si quisiéramos realmente crear a una persona o entenderla, tendríamos que ver al self, no estudiar los elementos de la psique por separado. El self contiene todo, contiene la explicación de todos los elementos. Por eso dice que es la parte más difícil de entender. No hay como que una forma clara para poder llegar al self, pero simplemente él mencionaba que existe y que es la esencia de toda la personalidad. Más interno de la persona. Así es. Ok. Voy a mandarles
las fotografías de las páginas del libro con las que van a trabajar van a empezar a trabajar, para que les diga qué actividad van a empezar a realizar y cuál les voy a dejar de tarea, ¿de acuerdo? Maestra, y las actividades, por ejemplo, ahorita la actividad que encargue ¿va a tener algún tipo de horario en el cual entregar? ¿O ahorita se los menciono porque de hecho estoy en la plataforma y déjenme revisar quiénes ya entregaron, porque veo que no todos lo lograron subir. Sí, solamente lo subieron 13 personas de 21. Les digo quiénes la subieron. La subió Oscar, Maribel, Bere, Perla, Stephanie, Luisa, Yerit, Karen. Karen, ¿me la subiste 3 veces? Sí, es que primero no se lo subí en Word y ya después se lo subí en PDF, pero no supe si se había subido bien. Ok, me la subió también Antonio, Vidal, Alondra, Cecia y Dania. De ahí los demás, nadie más lo subió. Tienen hasta hoy, ahorita en el horario de la clase para subirlo. Ya de ahí ya no se los tomo en cuenta a las personas que faltan. Bueno, les voy a ya terminar la llamada y lo demás se los termino de decir ahorita por el grupo de WhatsApp. Sale pues. Nos vemos. Adiós. Ya.